Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que debemos hacer con el gran problema del pecado? Si usted no entiende el pecado por lo que es, nunca lo enfrentará ni buscará el remedio que Dios ha provisto. Si usted cree que el pecado es simplemente un problema que debe ser arreglado, buscará cómo solucionarlo en vez de buscar perdón y limpieza. La primera epístola de Juan nos dice cómo enfrentar el problema del pecado y cómo tener comunión con Dios. Niños, jóvenes y adultos de nuestros días han perdido todo el concepto de pecado. Y en general, parece que los seres humanos no entienden, o más bien no quieren entender lo que es el pecado. Los evolucionistas dicen que estamos en un camino ascendente, que el tiempo eliminará la bestia que existe en nosotros. Solo es cuestión de tiempo y seguiremos evolucionando hacia la perfección. Escúcheme, yo no estoy emparentado de ninguna manera con King Kong. Usted puede creer eso si así lo desea. No voy a argumentar con usted acerca de su árbol genealógico. Hola y sean bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Irving Ravelo. Es increíble ver todo lo que la gente cree en el campo religioso. Aprendemos muchas cosas, pero no necesariamente las más importantes y eternas. E ignoramos con frecuencia las distracciones que a nosotros llegan para que no fijemos los ojos en estas cosas eternas. Abra su Biblia, por favor, en la primera epístola de Juan, capítulo 1. Hoy el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la primera parte de su estudio bíblico, Lo que obstruye la comunión. Por favor, busque en su Biblia, primera de Juan, capítulo 1. De esta epístola estamos aprendiendo cómo tener la más dulce comunión sobre la tierra. Hoy vamos a ver las cosas que impiden o estorban el tener esa comunión. Recuerde que tenemos el potencial para esa comunión, pero podemos dejar que ciertas cosas vengan a nuestras vidas que nos defraudarán de esa comunión que es nuestra herencia en el Señor Jesucristo. Días atrás estuve escuchando a Billy Graham en un programa de radio y él contó una historia que me gustó mucho. Dijo que un jovencito entró en una farmacia y preguntó si podía usar el teléfono. Le dijeron que sí. El muchacho llamó al único almacén tienda de comestibles que había en ese pequeño pueblo y cuando le contestaron preguntó, ¿no necesitan un empleado para que limpie y reabastezca los anaqueles y arregle diariamente la mercancía y barra los pisos y mantenga el lugar siempre limpio? El hombre que estaba atendiendo la llamada le dijo que no, porque ya tenían un joven empleado que hacía ese trabajo. Pero el joven preguntó, «Pero esa persona hace un buen trabajo. ¿Están ustedes satisfechos con su rendimiento? A lo mejor necesitan contratar a otro empleado». Y el hombre le respondió con un tono de satisfacción en la voz, «El joven que hace ese trabajo es muy competente, honesto y buen empleado. Estamos muy complacidos con él». Entonces el jovencito agradeció y colgó el teléfono. El farmacéutico, que sin proponérselo había escuchado toda la conversación, le dijo al joven, «Siento mucho que no pudiste conseguir ese empleo». Y el muchacho sonriendo le dijo, «Oh, no se preocupe, yo soy el empleado de ese almacén. Esa llamada fue para saber
cómo estaba realizando mi trabajo y si estaban satisfechos con mi rendimiento. ¡Qué muchacho tan ingenioso! Ahora, lo que quiero es que usted examine su corazón y su vida y vea si hay algo que está impidiendo el que goce de verdadera comunión. Por lo general, es el pecado, las faltas secretas que causan terremotos morales. Estas faltas secretas a veces son muy abundantes y las tratamos de ocultar, de disfrazarlas. Pero estas son las que nos mantienen apartados de la comunión con Dios. Leamos 1 de Juan 1, desde el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Sigamos ahora en el capítulo 2, comenzando con el primer versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mi amigo, la Biblia es el único libro en el mundo que tiene la respuesta para el problema del pecado y enfrentarlo, reconociendo que el pecado es eso, pecado. La generación presente ni siquiera quiere oír la palabra pecado. Se dice que es una palabra pasada de moda. El único pecado hoy en día es el llamar pecado al pecado. Ahora, se lo identifica con nombres más modernos: error, equivocación, mala información, influencia ambiental, desarreglo hormonal, etcétera, etcétera. Escúcheme, y escúcheme bien. Jesús no murió por nuestros errores o equivocaciones o desarreglos hormonales. Jesús murió por nuestros pecados. Vivimos en una época de psicología del comportamiento, cuando los psicólogos dicen que somos la suma total de nuestros genes, cromosomas y medio ambiente. Por lo tanto, el hombre no es depravado, sino débil. No es pecador, sino que está enfermo. Por lo tanto, nunca realmente enfrentamos el problema porque nunca llegamos a su raíz. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y el hombre pecó voluntariamente. Y el pecado no es ni un accidente ni un incidente, es alta traición contra Dios. Si usted no entiende el pecado por lo que es, nunca lo enfrentará ni buscará el remedio que Dios ha provisto. Si usted cree que el pecado es simplemente un problema que debe ser arreglado, buscará cómo solucionarlo en vez de buscar perdón y limpieza. Pero aquí en esta epístola, Juan nos dice cómo hay que enfrentar el problema del pecado y tener comunión con Dios. Niños, jóvenes y adultos en nuestros días han perdido el concepto del pecado, y en general parece que los seres humanos no entienden, o más bien debería decir no quieren entender lo que es el pecado. Los evolucionistas dicen que estamos en un camino ascendente, que el tiempo eliminará la bestia que existe en nosotros. Solo es cuestión de tiempo y seguiremos evolucionando hasta la perfección. Bueno, escúcheme, yo no estoy emparentado de ninguna manera con King Kong. Ahora usted puede creer eso, si así lo desea. Y yo no voy a argumentar con usted acerca de su árbol genealógico.
Dicen que lo que necesitamos hacer es educar a la gente, y que cuando la gente esté educada podremos enfrentar el problema del pecado. ¿Es eso cierto? Bueno, hablemos de historia. ¿Qué de la alemana nazi? Los nazis fueron sumamente educados. Sin embargo, fueron los autores del Holocausto. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchas universidades en nuestros días? Se han convertido en centros de estudios superiores y de pecado. Cuando estudiaba en el colegio, tuve un profesor de psicología y lógica a quien admiraba mucho. Fue uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Sin embargo, se suicidó. La ciencia dice que a lo mejor la ingeniería genética puede crear al hombre biónico y a la mujer maravilla para producir una nueva raza. Y en la actualidad algunos padres, convencidos de esa ingeniería genética, están arreglando o rearreglando el nacimiento de sus hijos. Los sociólogos dicen que solo hay que cambiar el medio ambiente y que el hombre mejorará. Si esto es verdad, deberíamos esperar que personas que viven en un mejor ambiente desconocerían lo que es el pecado. Pero eso no es cierto. El pecado no respeta ni la educación, ni la ciencia, ni el medio ambiente. Está presente en las villas miseria tanto como en las suites de lujo. Y no se olvide que Adán y Eva pecaron estando en el jardín del Edén. Y de lo que yo sé, jamás ha existido mejor medio ambiente que ese. Los psicólogos y los psiquiatras dicen que el pecado no es más que sentimientos negativos que hemos generado dentro de nosotros mismos y que necesitamos despojarnos de esos sentimientos de culpa. Pero la verdad es que no necesitamos despojarnos de esos sentimientos de culpa, sino de la culpa que causa esos sentimientos. Y gracias a Dios por su palabra, a la Biblia, el único libro, permítame enfatizarlo, el único libro que tiene la respuesta para el problema del pecado. ¿Cómo? Cuando recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y cuando me arrepiento de mi pecado y confío en Él y por fe lo recibo en mi corazón, soy nacido de nuevo y como resultado de eso judicialmente, o sea, legalmente, Dios perdona mi pecado para siempre. Busque Hebreos 8, verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando usted es salvo, cada pecado del pasado, del presente y del futuro está enterrado en la tumba del olvido de Dios. Pero usted debe entender bien esto. Vayamos a Isaías 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amigo, esas son buenas noticias del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora mire lo que dice Jeremías 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y no debemos olvidarnos de la promesa que encontramos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora ponga mucha atención. Cuando Dios dice que no se acordará nunca más de nuestras iniquidades, eso no significa que no puede recordarlas. Dios no está hablando de un recordar intelectual. Dios recuerda nuestros pecados, pero los recuerda como pecados que ya han sido perdonados. Yo nunca puedo olvidar intelectualmente los pecados que he cometido, pero ya no son pecados que Dios tiene en mi contra, porque por su gracia Él los ha perdonado. Esa es la forma como Dios enfrenta nuestro pecado judicialmente. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Si Dios pusiera solo la mitad de cualquiera de mis pecados en mi récord policial, esa sola mitad sería más que suficiente para condenarme para siempre. Si voy a ser salvo, tengo que ser salvado por la gracia de Dios. Espero haya entendido este importantísimo punto. Ahora, ¿cómo Dios maneja la situación de nuestros pecados cotidianamente? ¿Cómo Dios maneja mi situación diaria cuando soy orgulloso o arrogante,
o cuando miento, o cuando exagero, o cuando tengo pensamientos lujuriosos. ¿Cómo Dios actúa en esos casos? Escúcheme, Dios no actúa como juez, sino como Padre. No estoy hablando de juzgamiento legal, sino de cómo Dios actúa como Padre. Porque como creyentes tenemos dos puntos vitales de relación con Dios. Como hijo o hija de Dios, cuando nazco en la familia de Dios. Esta realidad de hijos de Dios nunca cambia. Por ejemplo, yo nací biológicamente en la familia Rogers. No hay nada que pueda deshacer ese evento. Y seré parte de la familia Rogers aunque esté muerto. Y eso mismo sucede cuando usted nace de nuevo, nace en la familia de Dios y es parte de la familia de Dios. Usted es hijo o hija de Dios por medio de una relación filial espiritual. Pero hay otra relación que puede cambiar y que se llama comunión. Y de eso habla el apóstol Juan en esta epístola. Verá, yo soy el hijo de mi padre y cuando crecí tuve esa relación de hijo-padre, pero no siempre tuve comunión con mi padre. Hubo momentos cuando yo hice lo que quise hacer, no lo que mi padre me dijo que hiciera. Y hubo momentos cuando hice cosas que mi padre me dijo que no hiciera. Cuando eso sucedía, yo no perdía mi condición de hijo, pero la comunión con mi padre se rompía. Y mi padre me llevaba atrás de la casa y aplicaba la tabla de la disciplina en el lugar en donde la espalda pierde su elegante nombre. Y reconozco que mi padre me disciplinaba porque me amaba. El escritor de Hebreos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La condición de hijo se establece por medio del nacimiento. La relación de comunión se determina por la conducta. De acuerdo a Juan, el perdón y la limpieza diaria de nuestros pecados, Dios los enfrenta no como juez, sino como Padre. Veamos 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Lo notó? No está hablando de un perdón judicial o legal. Está hablando de un perdón paternal. Aún la oración que Jesús enseñó a sus discípulos es una oración familiar. Padre nuestro, danos el pan cotidiano. Perdona nuestras transgresiones. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Muchos de ustedes seguramente son salvos y van rumbo al cielo, pero van en asientos de segunda clase porque no están gozando de la comunión, de la koinonía, de la cual estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos restaurar esa comunión? ¿Cómo podemos librarnos de esas faltas secretas, de esos pecados escondidos que nos separan del Padre y que no nos permite tener esa dulce y maravillosa comunión con Dios? Bien, veamos algunos puntos importantes desde el verso 5 que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1, los versos 8 y 10 leemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Yo no sé si usted que me escucha este momento camina en luz o en tinieblas espirituales. Solo Dios y usted lo saben. Si camina en la luz, quiere decir que ya es hijo o hija de Dios. Si camina en tinieblas, no lo es. Y si aún no tiene esa relación y comunión con Dios por medio de Jesucristo, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Si así lo desea, permítame guiarle en una sencilla oración. Dios eterno y Padre celestial, reconozco que no tengo una relación personal contigo.
pero quiero tenerla. Sé que soy pecador y que estoy perdido y que mi pecado merece tu juicio, pero vengo a pedir tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, para pagar por la culpa de mis pecados, tú sacrificaste tu propia vida en la cruz y te agradezco por eso. Este momento, con la fe que tengo, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame para ser un fiel testigo de tu gracia y tu misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Sabe, el mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. Y este estudio bíblico, Lo que obstruye la comunión, está a su disposición. Su copia está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Lo que obstruye la comunión, puede descargarse en elamorquevale.org. Lo que obstruye la comunión es parte de la serie de 11 mensajes, La comunión más dulce sobre esta tierra. ¿Desea poseer la comunión más dulce sobre la tierra? La serie completa está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible. Al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad, como esta. Doris de Managua, Nicaragua, publicó en nuestro muro de Facebook: este ministerio ha sido de gran bendición e inspiración para mi vida. Hoy que los lobos se visten de ovejas. Sé parte de la palabra de verdad, la palabra de Dios que nos revela el amor que vale. Nos contenta muchísimo recibir la carta de José. Él nos escribe: he recibido a Cristo como mi Salvador. Tuve el privilegio de entender a través del mensaje del amor que vale que el Señor Jesús es mi Salvador personal. Y desde ese momento tengo un gozo en mi alma que todo lo que me pasa lo acepto con amor. Al Señor damos gracias por utilizar nuestro programa para continuar trayendo personas a Cristo. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos escriben diariamente, animándonos a continuar, comunicándonos cómo el Señor Jesús le edifica a través del amor que vale y confirmándonos que efectivamente oran por nosotros. Nos gozamos y agradecemos al Señor por ustedes.
cuando recibimos su correspondencia, su testimonio y palabras de motivación. Para más información sobre nuestro ministerio o si desea comunicarse, puede visitar elamorquevale.org, donde puede también escuchar el mensaje de hoy. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Soy Irving Ravelo. Me despido orando que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar El Amor que Vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Podría tener una vida llena del Espíritu aun cuando comete errores o fracasa. Escuche lo que nos tiene que decir el doctor Adrián Rogers. ¿Sabe lo que muchos de nosotros hacemos? Hacemos de nuestra vida espiritual una montaña rusa. Unas veces arriba y otras veces abajo. Unas veces en la cima de la montaña y otras veces en el valle. ¿Qué es la vida llena del Espíritu? La vida victoriosa no es el vivir sin ninguna tentación, sin ningún error, sin ningún fracaso. Todos pecamos, pero a pesar de eso, hay una vida victoriosa. Aprendemos las verdades que nos enseñan, vivimos en un nivel espiritual más alto. Somos justificados por Dios y caminamos en la luz. Y cuando caminamos en la luz, el instante que pecamos, el Espíritu Santo nos dice, hiciste lo incorrecto. ¿Ese momento qué hacemos? Pues confesamos nuestro pecado ese mismo instante. Esa es la vida llena del Espíritu, confesar nuestros pecados inmediatamente. Nadie más nunca sabrá lo que usted hizo o dijo, porque ese mismo instante su oración debe ser, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, perdóname. ¿Sabe usted que admitir el pecado no significa que usted se arrepiente de ese pecado? ¿Sabía que confesar el pecado es decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado? Hola, bienvenidos a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Gracias por estar con nosotros. Preste atención porque hoy el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, Lo que obstruye la comunión. Desde el programa anterior estamos estudiando la primera epístola de Juan, capítulo 1. Esta pequeña carta del apóstol Juan nos enseña cómo tener la comunión más dulce sobre la tierra. Pero debemos admitir que hay cosas que impiden, que estorban esa comunión.
Por eso quiero que usted, que yo, que todos nosotros examinemos nuestro corazón y nuestra vida para ver si hay algo que está impidiendo que gocemos de esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo general es el pecado, las faltas secretas que causan terremotos morales. Estas faltas secretas a veces son muy abundantes y las tratamos de ocultar, de disfrazarlas. Pero estas son las que nos mantienen apartados de la comunión con Dios. Primera de Juan 1, desde el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Veamos ahora en el capítulo 2, comenzando con el primer versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué es lo que sucede cuando un creyente peca en forma sistemática? Pues que comienza a creer su propia mentira. Así lo dice el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El hombre o la mujer que se engaña a sí mismo está al borde de un ataque de depresión mental. El primer paso en la evolución de la mentira es que primero engañamos a los demás, segundo nos engañamos a nosotros mismos y tercero mentimos a Dios. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos pone bajo la convicción de pecado, tratamos de justificarnos diciendo, Dios, estás equivocado acerca de esto. No fue más que un error, una equivocación. Fue una malfunción glandular debido al medio ambiente. Y muchas veces hasta tratamos de mostrar frente a Dios un legítimo resentimiento, una indignación santificada, cuando el Espíritu Santo, al hacer su trabajo, nos convence de nuestro pecado. Mentimos para negar el pecado, mentimos para engañarnos a nosotros mismos y mentimos desafiando al Salvador. Cuando hacemos eso, la comunión con Dios está completamente rota. Hemos dejado de caminar en la luz para seguir caminando en las tinieblas. ¿Y cómo es que Dios nos trae de regreso? Bueno, Él no lo hará, a menos que nosotros mismos nos expongamos a su luz. Si usted permanece en las tinieblas, nunca tendrá ninguna convicción. Pero si como hijo o hija de Dios sale a la luz, Dios hará brillar la luz de su santidad en su vida y le pondrá bajo convicción. Ahora es muy importante que usted, como hijo de Dios, entienda y sepa la diferencia entre la convicción dada por el Espíritu Santo y la acusación de Satanás. Porque recuerde que el diablo es el acusador de los hermanos. El Espíritu Santo es quien nos ama y nos convence de nuestras transgresiones. Pero muchas veces los creyentes no saben la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación del diablo. El diablo es muy astuto. Antes de que usted peque, el diablo le dice, vamos, hazlo. Te aseguro que no te pasará nada. Pero después de que usted peque, el diablo le dirá, eres un vil pecador y tendrás que pagar por lo que hiciste. Primero, él le hechiza para que peque y luego le condena por su pecado.
Le acusa porque ese es su oficio, ser acusador. Cuando el Espíritu Santo de Dios derrama su luz sobre usted, estará bajo convicción si es que usted es un hijo o una hija de Dios. Ahora escúcheme atentamente. Primero, el Espíritu Santo le convencerá de sus pecados en forma legítima. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Él nunca le convencerá de pecados que ya le han sido perdonados y limpiados. Si eso sucede, es el diablo tratando de arrastrarle a la culpabilidad de su pasado, trayendo a su memoria pecados de los cuales usted ya se ha arrepentido y que están enterrados en la tumba del olvido de Dios. Un hombre le dijo a su pastor, pastor, no puedo tener paz. El pastor le preguntó por qué, y el hombre le contestó que debido a algo muy malo que hizo. El pastor le preguntó si había confesado ese pecado a Dios, y el hombre respondió, pastor, lo he confesado 1000 veces. Y el pastor le dijo, bueno, esas son 999 veces más. Confiéselo una sola vez. Y alabe a Dios por su perdón 1000 veces. Qué hermoso, ¿verdad? El Espíritu Santo le convencerá de sus pecados en forma legítima y nunca traerá al presente los pecados pasados, confesados y perdonados. Segundo, el Espíritu Santo le convencerá de sus pecados en forma específica. Si el diablo no puede arrastrarle a la culpabilidad de su pasado, tratará de hacerle sentir mal, indigno, bueno para nada. Por eso es que muchos creyentes dicen, oh, no soy más que un indigno pecador. ¿De dónde saca usted de eso? Si usted es salvo, ya no es un pobre e indigno pecador. Usted es la justicia de Dios en Jesucristo. Príncipes y princesas, linaje real, emparentados con el santo y trino Dios. Jesús no se avergüenza de llamarle hermano. Pero el diablo quiere que usted se sienta indigno. Amigo, no le haga caso. Sepa siempre quién es usted en Jesucristo. ¿Cómo el Espíritu Santo le convence específicamente? Por ejemplo, el Espíritu Santo me dirá, Adrián, lo que le dijiste a esa persona no es cierto. O sea que fue una mentira. O me dirá, Adrián, fuiste muy rudo con tu esposa. O, Adrián, fuiste insensible con tus hijos. O sea que como un buen doctor, el Espíritu Santo siempre pone el dedo sobre la llaga y le puedo asegurar que eso duele. Tercero, el Espíritu Santo le convencerá de sus pecados para redimirle. ¿Sabe lo que hace una acusación? Le aleja de Dios. Le hace creer que ya no tiene ninguna esperanza. Pero el Espíritu Santo le dice, si vienes a Jesús, Él te perdonará, te limpiará y restaurará esa comunión que debes tener conmigo porque te ama. Esa es la manera en que Dios, por medio de su Santo Espíritu, le convence de su pecado. Pero así como he hablado de la convicción del pecado, quiero hablarle de la limpieza del pecado. Una vez que el Espíritu Santo le muestra un pecado particular en su corazón y en su vida, y lo hace legítima y específicamente, y le acerca a Jesús, mire lo que Juan dice en el verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es una limpieza jurídica la que obtenemos cuando nos salvamos. Aquí se habla de tener comunión con Dios, de tener una relación con Dios como hijos de Dios, si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar es una palabra interesante. En el griego significa literalmente decir la misma cosa. Confesar el pecado es estar de acuerdo con Dios en lo que Él dice acerca del pecado. Por favor, recuerde que admitir el pecado no es arrepentirse del pecado. Y confesar el pecado es decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado. El Espíritu Santo de Dios pone su dedo sobre mí en forma legítima, específica y redentora. Yo confieso mi pecado y estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mi pecado. Dejo de estar al lado del pecado y me pongo al lado de Dios. Pero no podré estar al lado de Dios sin confesar mi pecado. Ahora, ¿cómo debo confesar mi pecado?
Inmediatamente, inmediatamente. Si confesamos nuestros pecados, está en tiempo presente en el original griego. No se refiere a algo que hizo, sino a algo que hace. En una paráfrasis bíblica, este versículo dice, si continuamente confesamos nuestros pecados, o sea que hacemos del confesar nuestros pecados un hábito permanente. Usted no confiesa sus pecados al final del día, ni mucho menos al final del mes, y muchísimo menos al final del año, o solo cuando hay una reunión de avivamiento en su iglesia. Cuando una partícula de polvo penetre en su ojo, usted trata de limpiar su ojo inmediatamente. ¿No es cierto? No lo deja para cuando llegue a casa, ni dice, me limpiaré el ojo este fin de semana. Absurdo, ¿no le parece? ¿Sabe lo que muchos de nosotros hacemos? Hacemos de nuestra vida espiritual una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. Unas veces en la cima de la montaña y otras veces en el valle. ¿Qué es la vida llena del Espíritu? La vida victoriosa no es el vivir sin ninguna tentación, sin ningún error, sin ningún fracaso. Todos pecamos, pero a pesar de eso hay una vida victoriosa. Aprendemos las verdades que nos enseñan, vivimos en un nivel espiritual más alto, somos justificados por Dios y caminamos en la luz. Y cuando caminamos en la luz, el instante que peco, el Espíritu Santo me dice, hiciste lo incorrecto. Ese momento que debemos hacer, pues confesar nuestro pecado, ese mismo instante. Esa es la vida llena del Espíritu, confesar nuestros pecados inmediatamente. Nadie más sabrá nunca lo que usted dijo o hizo, porque ese mismo instante su oración debe ser, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, perdóname. Pero no solo confesamos nuestros pecados inmediatamente, sino que lo hacemos específicamente. Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, note que esto está en plural, no en singular. Aquí no se está hablando de la naturaleza del pecado, sino de la particularidad del pecado. Identifíquelo por su nombre. Aunque reconozco que eso es muy doloroso. Al orar muchas veces decimos, Señor, si hemos pecado, perdónanos. O, Dios, perdona todos nuestros pecados. Ahora, desde mi punto de vista, usted está desperdiciando su aliento, si es que ora de esa manera. Sea serio con Dios. Cuando mira o lee pornografía, confiese inmediatamente y ore. Dios, perdóname por leer o ver este sucio material. Te he deshonrado a ti, a mi cónyuge, a mis hijos. He deshonrado mi propio cuerpo y he puesto basura en mi mente. Perdóname, Señor, no debí hacerlo, no lo volveré a hacer. Y lo mismo debo orar si el pecado es el orgullo, o la autosuficiencia, o la codicia, o lo que quiera que usted sabe que está en contra de la voluntad de Dios. Hágalo inmediata y específicamente. Volvamos al verso 9. Quiero que note la siguiente frase. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo notó. Dios es fiel y justo. Si Él no lo hiciera así, sería infiel e injusto. Pero esa fidelidad y justicia de Dios está supeditada al cumplimiento de la primera parte del versículo. ¿Y qué dice la primera parte del versículo? Si confesamos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados nos perdona Dios? Todos los pecados confesados. Algunas veces el diablo nos puede decir que hemos hecho algo pero tan malo, que Dios no puede perdonarnos. Mi amigo, eso es una mentira infernal, porque no hay ni un solo pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiarlo. Mire lo que dice la parte final del verso 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Debemos tener la absoluta confianza en el poder limpiador de la sangre de Cristo, que limpia y blanquea lo que ningún detergente puede hacerlo. Limpia las manchas espirituales, las internas, las que aunque nosotros no las vemos, Dios sí las ve, y nos deja más blancos que la nieve. Entonces, resumiendo, primero hay la convicción de pecado y segundo hay la limpieza del pecado. Pero hay un tercer punto. Primera de Juan 2:1.
Recuerde, porque somos salvos por gracia, eso no significa que tenemos un cheque en blanco para pecar. De ninguna manera. Dios nos anima para que no pequemos. ¿Qué es lo que dice Juan? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué maravilloso! Tenemos un Salvador que intercede por nosotros, por todos nosotros. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es propiciación? Significa que Jesús satisfizo las demandas de un Dios santo y justo, y por eso puede perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que debemos tomar nuestros pecados a la ligera. Cuando vivimos con Dios, el amor de Dios se perfecciona en nosotros, y todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, no por obligación. Un esclavo sirve porque tiene que hacerlo. Un empleado trabaja porque necesita hacerlo. Un hijo de Dios sirve porque quiere hacerlo. O sea, mi motivación es el amor de Dios que me salvó, que me perdonó, que me limpió. ¿Cree usted que estas realidades podrían animarme a pecar? De ninguna manera. Más bien el deseo de mi corazón es nunca volver a pecar, pero si peco, tengo un abogado que es la propiciación por mis pecados. ¡Qué magnífico Salvador es el que tenemos! Si quiere hacer una decisión por Cristo, diga conmigo una sencilla oración. Querido Dios, soy un pecador. No puedo salvarme por mí mismo, pero necesito ser salvado. Sé que mi pecado merece tu juicio, pero vengo a implorar tu misericordia. Señor Jesús, tú moriste por mí en la cruz del Calvario y prometiste salvarme si depositaba mi fe en ti. Creo en ti con toda fe. Te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Ayúdame a vivir una vida digna de ti. Toma el control de mi vida y ayúdame a vivir para ti, a pesar de las circunstancias y sin que me importen las consecuencias. Lo pido en tu santo nombre. Amén. ¿Sabe? El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. Y este estudio bíblico, Lo que obstruye la comunión, está a su disposición. Su copia está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Lo que obstruye la comunión, puede descargarse en elamorquevale.org. Lo que obstruye la comunión es parte de la serie de 11 mensajes, La comunión más dulce sobre esta tierra. ¿Desea poseer la comunión más dulce sobre la tierra? La serie completa está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Qué privilegio que podamos juntos llevar este alimento espiritual a través de este ministerio. Al escuchar lo que nos escriben, ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir financieramente para que podamos continuar proclamando en su ciudad y alrededor del mundo
que Jesucristo es el amor que vale. Escuche. Nos contenta muchísimo recibir la carta de José. Él nos escribe: he recibido a Cristo como mi Salvador. Tuve el privilegio de entender a través del mensaje del amor que vale que el Señor Jesús es mi Salvador personal. Y desde ese momento tengo un gozo en mi alma que todo lo que me pasa lo acepto con amor. Al Señor damos gracias por utilizar nuestro programa para continuar trayendo personas a Cristo. Mary de México publicó en nuestro muro de Facebook: inmensamente agradecida con Dios por el pastor Adrian Rogers, y honor a quien honor merece. Verdaderamente puedo sentir y ver el amor no fingido. Hasta en la reprensión, el amor tan grande brota desde el fondo del corazón. Gracias, Mary, y por favor ore para que el amor que vale pueda continuar transmitiendo. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos escriben diariamente, animándonos a continuar, comunicándonos cómo el Señor Jesús le edifica a través del amor que vale y confirmándonos que efectivamente oran por nosotros. Nos gozamos y agradecemos al Señor por ustedes cuando recibimos su correspondencia, su testimonio y palabras de motivación. Para más información sobre nuestro ministerio o si desea comunicarse, puede visitar elamorquevale.org, donde puede también escuchar el mensaje de hoy. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Soy Irving Ravelo. Me despido orando que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrian Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar El Amor que Vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.